y luego si acaso cuando vengan los medios pues ya que nos cojan y si hay que hacer algo se hace una declaración específica para ello. No queremos tampoco retrasarnos mucho. Que muchas gracias a todos por haber venido un día más a la presentación de la revista Órdago. Gracias porque, bueno, pues un esfuerzo personal que se hace y es de agradecer, pues ver que una sala tan grande como esta pues no está ni mucho menos vacía, en peores plazas de toreo, digo yo. Así que muchas gracias a todos. Estamos aquí para la presentación del nuevo número de la revista Órdago, que es el número 16. Es el número 16, pero es el número 17 de la colección, como ya he dicho muchas veces, y en este caso, sobre todo, me gustaría dar antes que nada las gracias a los colaboradores. Y lo digo porque cuando una persona está muy animada a la hora de escribir o a la hora de encontrar un dato para ser divulgado, nosotros como redactores les tenemos que poner frenos y decirles que se circunscriban a un determinado número de páginas, a un determinado número de encorsetamiento que les obliga a resumir muchísimo unos datos que serían suculentos y que serían tratados en otro soporte de manera excepcional. Nosotros tenemos que decirles y pedirles que por favor hagan ese esfuerzo, y no es fácil no solamente autocensurarse uno, sino hacer ese ejercicio de resumen y al mismo tiempo que dar un artículo que quede bastante divulgativo sin que sea academicista. Entonces, muchas gracias a los colaboradores por sus aportaciones, porque enriquecen sobre todo nuestro patrimonio y nuestra cultura y también nuestro soporte, que es la revista Cultural de Órdago. Dicho esto, pues me gustaría hablar algo de la portada y del artículo que nuestro colaborador Antonio Rama hace, porque es una verdadera joya lo que tenemos entre las manos. Este personaje, que es Damián Ibáñez Martos, es un personaje de aquí de Torredonjimeno, que tan solo don Juan Montijano lo había mencionado un poco en su libro de historia de la Ibérica Tosilia, y había dicho de él pues dos cositas nada más, pero es la primera vez que se le pone rostro y es la primera vez que podemos ver obras suyas, sus óleos pintados. Fue discípulo de Esquivel, por lo tanto era un retratista, un pintor al óleo bastante estupendo. De hecho, las obras que se pueden ver en el interior de la revista dan fe de ello, pero al mismo tiempo fue uno de los pioneros en la fotografía. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí el fotógrafo más conocido de la provincia de Jaén es Arturo Cerda y Rico, que es de principios del siglo XX. Damián Ibáñez es de finales del siglo XIX, de 1876, tiene fechado algunas obras, y es normal que se hubiera dedicado al retrato más que al paisaje o a otra cosa, porque de su oficio original, que era el de la pintura, pintar retratos para personajes ilustres o para personas pudientes, pues pasara a través de la fotografía, que era el modelo pictográfico o iconográfico que iba quitando y restando capacidad a los pintores, porque era mucho más barato sacar una placa de una reproducción fotográfica que hacer un cuadro al óleo. Entonces era la evolución lógica. Tenemos, por lo tanto, que en Torredonjimeno ha dado pintores como don José López Arjona, como Ginés Liébana, como Julio Cámara, pero tenemos aquí quizás a un precursor, que es Damián Ibáñez Martos, que es incluso anterior a ellos. Y como fotógrafo también podemos decir que en Torredonjimeno, dentro de la provincia, pues tenemos uno de los primeros fotógrafos dentro de lo que es la provincia de Jaén. Y bueno, luego también, por no reventar un poco ni hacer mucho, dar información sobre de qué van los artículos de la revista, hablaré un poco de los dos personajes que yo trato, porque me parecen que son relevantes, y luego le daré el paso ya a mi compañero para que hable también un poco sobre lo suyo. En concreto yo me centro en dos personajes que son Pedro Cano de la Vega. Son los dos personajes que yo trato, Pedro Cano de la Vega y Pedro Conde, son dos personajes muy conocidos. Pedro Cano de la Vega, todo aquel que le guste la Semana Santa habrá visto, tanto Alfredo Ureña como Jesús Cañada, como algunos otros, lo han mencionado porque es un personaje que se sabe que hizo el retablo de las Dominicas. El retablo que hay, el retablo mayor de la iglesia de las Dominicas, es obra suya. Pero yo he querido lanzar un poco el reto para decir que aparte de esas obras tiene otras obras. Aquí en Torredonjimeno también era suyo el retablo de San Pedro, el desaparecido de la Guerra Civil, también era suyo. El de la Virgen del Rosario parece que también es suyo, y en Jaén también tenía otras obras, pero también fueron destruidas en la Guerra Civil. Por lo tanto, contamos con un retablista del siglo XVIII, cuyas obras se conservan en Torredonjimeno y pueden ser observadas, y sería bueno poner en valor ese patrimonio, ya que otras localidades donde él ha trabajado desapareció su obra y no existe. Y sin embargo aquí en Torredonjimeno gozamos de la fortuna de tenerlo. Y con Pedro Conde, que es otro personaje, un cantero tosiriano, que muchos lo conocerán porque es el que levanta el
el ayuntamiento, es el cantero que trabaja en poner la piedra y la fábrica del ayuntamiento de Torredonjimeno. Pero no solamente se dedicó a eso. Este señor sería, por así decirlo, atribuido a lo que sería actualmente como un arquitecto técnico, aparte de cantero, pero que trabajó con los mejores arquitectos del Jaén del siglo XVII, de 1600. Estaba al lado y de la mano del arquitecto que llevaba las obras de la Catedral de Jaén. Y suyo es las obras que realiza en el Palacio Episcopal de Jaén, suya es también las obras que realiza en el Convento de Carmelitas Descalzas de Jaén, suya es las obras que realiza también en el conventico de aquí de Torredonjimeno, ya obras tardías, la portada que realiza en el santuario de Nuestra Señora de Zocueca. A poco que investigues, porque yo lo único que hemos dado es unas pinceladas, la mayoría de las obras arquitectónicas realizadas en la provincia de Jaén en el siglo XVII participa nuestro compaisano Pedro Conde, y sin embargo parece que está ahí muerto en los albores de los libros como si no fuera nadie, y tenemos la fortuna de tener un personaje que tiene un renombre bastante señalado dentro de lo que es la arquitectura. Sería bueno ponerlo en valor y ponerlo en liza para que de esa manera, pues incluso, quién sabe, lo mismo algún día un despacho de arquitectos técnicos se pone Pedro Conde, quién sabe. Bueno, no quiero dejar de pasar esta oportunidad y darle el paso también a mi compañero Manolo para que hable un poco de también cuáles son sus artículos y que pueda él expresar cómo ha ido la evolución de la revista. Pues muchas gracias, Luis. Eso se ha quedado holgado, Y también, pues quizá Luis, con esto de atender a los medios se le ha olvidado, porque no ha sido otra cosa que un olvido, pues reconocer también la presencia de nuestro señor alcalde, don Manuel Anguita, y también de los concejales del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular que hoy nos acompañan. La verdad es que también es posible que, más que olvidársele, sea que estamos poco acostumbrados. No obstante, siempre hemos mandado invitación a los concejales y nos agrada muchísimo veros aquí a todos y encima como hay que estar, ¿no? Que sin ningún tipo de distinción política ni de signo, pues estamos sentados unos con otros. También quiero agradecer a Luis especialmente una cosa, y es que el peso de esta revista la ha llevado él, debido al volumen de trabajo que uno tiene, gracias a Dios, ¿no? Pero debido al horario que tengo este año, pues verdaderamente Luis se ha visto solo con la revista en el sentido de maquetar, de diseñar, de subir a la imprenta. No se ha visto solo a la hora de reunir el material que la compone, pero desde luego que es justo reconocerle que esta revista salió sobre todo por su empeño y por su porfía. En este sentido, él ha dicho que yo hable de mis artículos, pero mejor que hablar de mis artículos, hablo de los mejores artículos que yo considero en esta revista, que ha salido al final una revista muy armónica, porque sin pretenderlo, con investigaciones muy inconexas en principio, hemos tenido la ocasión de acercarnos a una parte de la historia de nuestro Torredonjimeno que apenas habíamos tocado en Órdago. Me refiero a la dimensión artística. En este sentido, Luis ha emprendido la tarea de estudiar al retablista que antes nos ha mencionado y también a este cantero que es justo también reconocer y reivindicar como toseriano que es. Por desgracia, no hemos podido abundar en más datos de muchos de nuestros biografiados, vamos a decirlo así, porque en muchos de estos artículos que han aparecido en este número, incluido también el de Damián Ibáñez, el pintor, gracias sobre todo al trabajo de Antonio Rama, pues ocurre que no hemos podido tener acceso a los archivos parroquiales donde podríamos haber encontrado pues más sustancia para poder dar mayor cañamazo a los artículos. El cantero que levantó nuestro palacio municipal, el retablista, otro retablista que también, bueno, este es de una portada, no conocemos su nombre, pero también me he ocupado de ello. También un estudio que por su lado llevaba Manuel Jesús Cañada Hornos, un prestigioso historiador local que no hace falta presentación para él, que ha abordado un asunto tan curioso, tan interesante como es hacernos viajar en el tiempo y poder ver el Torredonjimeno de 1530 y tantos, creo que era el 37, si no me equivoco, gracias a las visitas de los caballeros calatravos que realizaban ese tipo de inspecciones en las villas
que pertenecían a la jurisdicción de la encomienda. Bueno, pues gracias a este artículo podemos imaginarnos cómo era la plaza que teníamos, lo que hacía falta en obras en aquel entonces. Es verdaderamente un lujazo contar con este artículo y poder viajar en el tiempo, como digo, imaginándonos aquel Torredonjimeno que, bueno, que ya está desaparecido prácticamente. También, como no, el artículo de nuestro amigo y también historiador, también un pedazo de profesional, que es don Javier Illana, que, como yo anunciaba cuando hace unos meses teníamos ocasión de lanzar la plataforma por el patrimonio en el casino, pues estaba precisamente investigando los contenciosos y las reyertas que hubo entre Torredonjimeno y Martos. También Javier Illana, gracias a su investigación en los fondos de archivos de Madrid, pues nos ha podido acercar a otro aspecto desconocido de otro más de los episodios de ese Torredonjimeno siempre en liza con la villa de Martos. Tampoco quiero olvidar a nuestro cronista de Jamilena, o cronista oficial de Jamilena, también otro insigne historiador de nuestra comarca y de nuestra provincia, como es José Carlos Gutiérrez, que hoy nos acompaña, y que teniéndolo muy de cerca, porque él pues tiene lazos de parentesco con los actuales propietarios de esta finca que está en Jaén, me refiero a la Hacienda Santa Cristina, pues ha podido también hacer una labor de investigación muy solvente sobre un personaje que nos toca tal vez de pasada, pero no por ello deja de ser menos tosiriano, y es que el primer barón, al menos así se hacía llamar él, barón de Otíñar, que fue el fundador de esta finca que está en los alrededores de Jaén, podemos decir, ¿no? Bueno, pues este llamado barón de Otíñar tenía sus antepasados aquí en Torredonjimeno, aunque él nació en Jaén, y José Carlos pues aborda este asunto muy interesante, no solamente desde el desde el punto de vista de ser tosiriano el personaje que fundó aquella finca, sino también de cómo se estaban continuando las obras de recolonización, de colonización del campo, y cómo se estaba haciendo ya del campo, pues hasta, podemos decir que una empresa, ¿no? Y esto ocurría en la primera mitad del siglo XIX. Y hablando del campo, pues quizás sea el único artículo del que yo voy a hacer aquí gran mención y que sea mío, es que también tuve ocasión de encontrarme con el ensayo sobre castas del olivo de Andalucía, un ensayo que escribió un botánico del siglo XIX, Francisco Martínez Robles, que se formó al calor de los mayores botánicos que eran herederos de la Ilustración del siglo XVIII. Francisco Martínez Robles no era de Torredonjimeno, era de Pinos Puente, en Granada, pero era también compañero en la Sociedad Matritense de Amigos del País de un científico verdaderamente polímata, un hombre que manejaba muchísimas disciplinas, entre ellas la matemática, como era Vallejo. Vallejo era un paisano suyo, también granadino, y no he podido encontrar el ensayo sobre castas de olivo de Andalucía, porque no se llegó a publicar. Esta obra, sin embargo, sí que se llegó a publicar dentro de una obra del señor Vallejo, de su amigo y compañero en la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid. Bueno, ¿qué es lo que puede ser interesante aquí? Dos cosas, creo yo. Primero, que tenemos el testimonio de un botánico, de un profesional de la botánica, que, ya digo, se formó con los mayores talentos de aquel entonces en España, que trabajaban este campo, y que nos acompañó, que estuvo en una fecha imprecisa en Torredonjimeno, no sabemos qué fue lo que le trajo aquí, hay muy pocos datos históricos de este botánico, falleció temprano también, falleció tempranamente, pero lo interesante es que estuvo aquí, que estuvo en Torredonjimeno, y que llevó a cabo una investigación sobre el terreno, sobre la distinta variedad de olivos que existían en nuestro término municipal. Y es asombroso encontrarse con los nombres que se le daban por parte de nuestros antepasados a los distintos tipos de olivo. Nosotros conocemos tal vez el de siempre, el que vemos siempre, el olivo, y después el de cornezuelo, tal vez, ¿no? Bueno, pues vais a tener ocasión, si os acercáis a este artículo, la verdad es que es un poco tedioso, porque bueno, son
he tenido que abreviar lo que viene a ser una descripción botánica de las distintas castas que él detecta. Pero estamos hablando de un botánico que sí es capaz de detectar esas diferencias que a los ojos de un profano no se detectan. Bueno, es interesante desde el punto de vista pues, de la intrahistoria, ¿no? Un botánico que llegó aquí, aterrizó aquí adentro de Don Jimeno y que descubrió todo esto del olivar, ¿de acuerdo? Pero también es interesante para el futuro, porque muchas veces nuestra revista se ha visto como una especie de antiguaya o de revista donde van a caer cosas muy viejas y muy antiguas. Tenemos aquí en este artículo, o tienen mejor dicho los que tienen tierras, porque yo no tengo, pero tienen aquí nuestros amigos aceituneros, nuestros amigos hacendistas, nuestros amigos cooperativistas, tienen aquí un buen surtido de nombres para empezar ya a hacer una marca de denominación de origen, con nombres que se empleaban aquí en Don Jimeno en el siglo XIX, 1820, 1830, o bien con los nombres científicos que les pone este botánico, que fue, la verdad sea dicha, el primero en averiguar la multidiversidad que tenía nuestro olivar. Él reconoce en más de una de estas castas que no ha visto estos olivos en ninguna parte, solamente en Don Jimeno. Es curioso, porque estamos hablando del mayor especialista español en esta época, así lo reconoce Vallejo, que llegó a ser incluso diputado en las Cortes de Cádiz. Así lo reconoce Vallejo, que es el que le publica dentro de un ensayo suyo, el ensayo del olivar, y resulta que es el mayor especialista del siglo XIX en olivos. Llegó a haber muchos olivos, no solamente aquí en Andalucía, en Pinos Puente, en su patria, sino también en Cataluña, en Toledo, en tantas otras partes. En Francia también menciona olivos franceses. Y resulta que este hombre, con esa precisión que tiene un científico, al menos un científico de esa época, tampoco es que sea de contemporáneo nuestro, pero sí que un científico, llega a tener pues esa habilidad y esa agudeza para saber distinguir. Quiero decir que no solamente ya como curiosidad histórica, sino también como motivo para que algún día tal vez haya una denominación de origen con nombres de este tipo. Aquí vais a encontrar un montón, ¿eh? Algunos pues no presentan ningún tipo de singularidad, porque son olivos que también podríamos encontrar en otras partes, pero hay algunos que son de aquí y solo de aquí. Bueno, pues ese artículo quizá era el que yo quería mencionar, aparte también ya para terminar, de unas cartas que se han encontrado, que he encontrado, de la viuda del general Gómez. Yo siempre estoy con el general Gómez, R que R, la gente ya me toma por un cansado y por un friki, pero bueno, es que verdaderamente es una beta a estudiar, es un veneno que nunca se acaba, ¿no? Y bueno, he tenido ocasión de encontrar 3 cartas de la esposa del general Gómez cuando éste estaba sufriendo prisión. ¿Prisión a manos de quién? De sus mismos compañeros de armas. O sea que después de que nuestro paisano se paseara victorioso, sin poder ser frenado por ejércitos mucho mayores que el suyo, después de pasearse por toda España, cuando regresó a campo carlista, los mismos carlistas, por las envidias, por las rivalidades internas, lo procesaron, lo metieron en la cárcel y estuvo a un tris de que lo fusilaran. En estas 3 cartas deja constancia la esposa de Gómez de todos los viajes que ella se dio para atender a su esposo, que estaba confinado de una manera, digamos que hasta humillante, por sus mismos compañeros de armas, y después también de todas las gestiones que quiso llevar a cabo para poder hacer que el juicio, que el tribunal militar que tenía que juzgarlo, se acelerara un poco más de lo que estaba. Bueno, es un dato que dejo aquí porque también es otra pelea nuestra desde Órdago, que algún día cuente Don Jimeno antes de que otro pueblo, otra localidad se alce con ello, cuente algún día Don Jimeno con un centro de interpretación del carlismo andaluz o del carlismo en el sur. Prescindiendo de connotaciones políticas, pero sí que, sobre todo, subrayando la importancia desde el punto de vista histórico de la Primera Guerra Carlista y de la Segunda, tal vez, ¿no? No quizá meternos tal vez en la Guerra Civil Española porque había menos carlistas, la verdad sea dicha, pero sí que en el siglo XIX la presencia del carlismo en nuestra comarca la acapara todo Don Jimeno, y bueno, sería también que ahí se hiciera algo con respecto a un centro de interpretación. Porque ya digo, esto, si no lo pillamos los trosirianos, algún día nos lo pillarán otros, ¿eh? Nada más por mi parte que decir, voy a dejar la palabra a Luis, por si me quiere tirar de las orejas para algo, y muchas gracias a todos también por comparecer. No solamente voy a darle las gracias a los representantes públicos. Muchas gracias a todos, ¿eh?
parte nada más, simplemente darle otra vez, reiterar las gracias por la asistencia y ojalá el año que viene nos volvamos a ver con otro número, porque, vuelvo a decir, se nos había dicho muchas veces, y lo comentaba antes cuando estaban haciéndome la entrevista en la televisión local, que se nos había dicho que la historia del pueblo daba para poco, porque se acabaría enseguida, hablando de los 4 pasos de procesionales y el 4 historias, se acabaría la historia. Y me caché nada más que no hay manera de acabar con ella. Tenemos por fortuna un pueblo que tiene y hunde sus raíces desde la Edad Media e incluso más allá, en épocas romanas, y sería estupendo contar con más páginas y más tiempo para poder dedicarse a estudiar, a conservar el patrimonio, porque poco a poco van pasando los años, han pasado ya 20, 21 desde que empezamos con la revista, y de hecho algunos edificios que nosotros habíamos conocido de pequeño, lo digo por la foto de portada, de contraportada, lo que hemos estado hablando antes, el propio molino, el silo harinero, pues es otra de las edificaciones que, aun no siendo un edificio histórico como tal, pero formaba parte de la fisonomía del paisaje de Torrejimeno, de ese skyline que suelen decir los americanos, y ya no lo tenemos, y es una pena porque tampoco hay grandes fotografías ni grandes estudios hechos sobre lo que eran los hilos harineros, lo que fueron estaban prácticamente en casi todos los pueblos. Entonces poco a poco se van desapareciendo nuestros edificios, nuestras costumbres, y si no dejamos constancia de ellas, pues será muy difícil que podamos transmitir a nuestras generaciones y a nuestros hijos cómo éramos en el pasado, cómo hemos progresado y qué debemos conservar y mantener para el bien de todos. Muchas gracias y espero que podamos vernos el año que viene con un nuevo número. Muchas gracias.